Buenos días. La Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género del Ministerio de Educación Pública les saluda y les damos la más cordial bienvenida al webinario El rol del Ministerio de Educación Pública en la prevención del delito de trata de personas. Este webinario está dirigido a personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. El mismo tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de las personas funcionarias acerca del rol del Ministerio de Educación Pública en la prevención del delito de trata de personas. Esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio de cada año, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre la situación de las víctimas de este delito y promover la protección de sus derechos, con el fin de fortalecer el conocimiento de las personas funcionarias acerca del rol del Ministerio de Educación Pública en la prevención del delito de trata de personas. Les habla Victoria Sánchez Cuero, asesora nacional de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia, el cual se encuentra en el chat. La dinámica de este evento iniciará con la exposición principal, el rol del Ministerio de Educación Pública en la prevención del delito de trata de personas. Una vez finalizada la exposición, tendremos el espacio de consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio y la bienvenida a la señora Eugenia Salazar Elizondo, fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el Ministerio Público de Costa Rica. Es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas. Ha trabajado en el Ministerio Público desde 1995 y ha ocupado varios puestos, incluyendo fiscal auxiliar de la Fiscalía Penal Juvenil, fiscal auxiliar de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica. Durante 10 años fue fiscal adjunta de género y desde el 2018 es la fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. También ha sido integrante de varias comisiones del Poder Judicial y a nivel nacional, todas relacionadas con temas de género, niñez y adolescencia. Además, es miembro de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Adelante, doña Eugenia, bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio, sobre todo considerando el contexto, lo que se está resaltando en esta fecha que está designada para recordar un poco el tema de la trata de personas, pero particularmente en las situaciones o circunstancias en las que una gran cantidad de personas a nivel mundial son sometidas a diferentes fines de explotación y Costa Rica pues no es ajena a esa realidad y en el día a día, por lo menos desde la parte de sanción penal de investigación, pues entendemos y recibimos eh, a muchas personas que han sufrido o que han sido víctimas de explotación en nuestro país y lamentablemente de esta cantidad de personas hay una gran cantidad de ellas que son personas menores de edad. Y creo que el tema de la prevención, sobre todo a partir de una instancia que trabaja y atiende de manera directa a población menor de edad, es importante pues que la mayor cantidad de personas tengan nociones de qué es trata de personas y de cómo atenderlo desde las funciones específicas que realizan las personas funcionarias y en particular desde el ámbito educativo es un sector clave en el tema de prevención y atención y detección del delito de trata de personas. Muy agradecida con el espacio y empezamos cuando ustedes manifiesten. Le comentaba anteriormente que no puedo mantener la cámara encendida por un tema de calidad de la internet, así es que voy a apagar la cámara y ustedes me dicen si empiezo con la presentación. Adelante, doña Eugenia.
Ya está en modo presentación. Se ve perfectamente. Ok. Vamos a ver, hablar de trata de personas, más allá de lo que se ve en el día a día en los medios de comunicación, incluso en películas que se exhiben sobre el tema, desde el punto de vista ya de nuestro país y de lo que en el día a día se atiende a la fiscalía relacionado con este delito, tenemos que ubicarnos en estos espacios. Primero que nada, cuando hablamos de trata de personas, hablamos de un tema que implica violación de derechos humanos, que además está vinculado directamente con el tema de género, que es un delito que se manifiesta, que tiene dos manifestaciones. Eventualmente podríamos hablar de trata de personas en el contexto del crimen organizado, entendiendo crimen organizado como una estructura criminal que se dedica de manera reiterada en el tiempo a esta actividad delictiva donde por lo menos están involucradas 3 personas. Pero también, a la par de esa delincuencia organizada transnacional, la trata de personas se manifiesta de una manera más interna o más doméstica, donde la persona que ejerce sometimiento y explota a otra es una sola persona o a lo sumo dos, y entonces cuando hablamos de esta modalidad estamos entendiendo por un crimen más doméstico que no se relaciona con esa delincuencia organizada transnacional, que es la que mayormente la gente escucha porque existen organismos internacionales que trabajan de manera directa el tema de trata en el contexto de criminalidad organizada y además de criminalidad organizada transnacional. Y aquí decirles que hay una manifestación interna de este fenómeno como un delito que ocurre dentro de las fronteras en el territorio costarricense que puede tener una manifestación ya sea de crimen organizado o de crimen doméstico, pero también tenemos la trata de personas que es externa, que tiene que ver con personas que son traídas a nuestro país, en algunos casos nacionales de nuestro territorio, que son llevados a otro país, y en el cual esta persona es sometida a explotación en cualquiera de las manifestaciones. Y en este caso, lo denominamos trata externa o trata internacional. Igual, cuando hablamos de trata internacional, podría ser que sea una organización criminal, entonces estaríamos hablando de delincuencia organizada internacional, o podría ser que a la persona sea una única persona la que la trae, la trae o la saca de nuestro territorio con la finalidad de someter la explotación. En cuanto a cuáles son los ejes transversales que tenemos que analizar en este delito, ya los mencioné, pero aquí simplemente tal vez un poco más explicado el tema de los derechos humanos, que es un crimen doméstico o crimen organizado y que ocurre en el ámbito nacional e internacional. El tema de género también es fundamental porque tratándose de trata de personas, si bien es cierto, el tipo penal nuestro es neutro, habla de personas, no dice que es como anteriormente se denominaba el artículo 172 que hablaba de trata de mujeres y de niños. En la actualidad se refiere a como sujeto pasivo quien pueda ser víctima de este delito, tanto hombres como mujeres. Lo cierto es que en la práctica del día a día las víctimas son mayormente mujeres. Dentro de ese grupo de mujeres, la mayor cantidad son un porcentaje muy alto de las mujeres víctimas de trata de personas son niñas o adolescentes, y el fin al que son sometidas, lamentablemente, la estadística no deja mentir y además es una tendencia que se refleja a nivel internacional. La mayor cantidad de víctimas de trata identificadas lo son por la finalidad de explotación sexual. En este cuadro, tal vez de manera muy puntual, pero siempre es importante decir de dónde partimos, o sea, cuál es el sustento jurídico que existe, que viene a regular el delito de trata, tanto a nivel de instrumentos internacionales como a nivel de normativa interna o de leyes que establecen a lo interno el tema de trata de personas, que además la legislación interna viene a responder a este marco jurídico internacional. Y para
a la cabeza de esta normativa internacional está la Convención contra la Delincuencia Organizada. Y aquí tal vez es la razón por la que muchas veces cuando la gente habla de trata lo entiende dentro del contexto de delincuencia organizada transnacional, porque es aquí, mediante esta resolución 5525 de noviembre del año 2000, donde la comunidad internacional llegó a un consenso de qué se entendía por trata y de la importancia de abordar esta delincuencia en el contexto de la delincuencia organizada transnacional. Por lo que les mencionaba que la mayor cantidad de víctimas son mujeres, cuando se crea el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, se hace especial mención a las mujeres y a las niñas. Y esto tiene que ver con la realidad, y es que a nivel mundial la mayor cantidad de víctimas son mujeres, ya sean mayores o menores de edad. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres está relacionada con el tema de trata de personas, porque la trata de personas es una de esas formas de violencia que mayormente afectan a mujeres y a niñas. Y considerando esta misma línea, a partir de la estadística, no es ajeno el tema de que lamentablemente dentro de ese porcentaje de personas que son sometidas a explotación en cualquiera de sus manifestaciones, tenemos un alto porcentaje de personas menores de edad, sobre todo niñas, pero también nos encontramos con niños, varones y adolescentes que sufren alguna forma de explotación. Y aquí tal vez el espectro se amplía y ya no solo hablamos de explotación sexual, sino encontramos niños que son sometidos a explotación laboral, a mendicidad forzada, el tema de la adopción irregular, ¿verdad? Donde el tema fundamental es, podríamos decirse que la venta de un niño con fines de adopción, y por eso la Convención de los Derechos del Niño también resulta ser un instrumento de derechos humanos fundamental en el tema del delito de trata de personas. A nivel nacional, la legislación que se desarrolla en nuestro país a partir del año 2000, al haber suscrito la Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la Trata, tenemos que en el artículo 172 se establecen una serie de cambios en el tipo penal para ajustar nuestra legislación a la definición de trata que se establece en el protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, que es conocido como el protocolo de Palermo. También vemos que cuando Costa Rica suscribe la Convención de los Derechos del Niño, a nivel interno se establece el Código de la Niñez y la Adolescencia como un instrumento jurídico específico para velar y garantizar los derechos y la protección de las personas menores de edad. Y de este instrumento jurídico es importante resaltar dos normas que las vamos a ver más adelante, y es el artículo 5, que habla del interés superior de la persona menor de edad como un mandato y de acatamiento obligatorio por el Estado y obviamente por las instituciones, y de ahí por las personas funcionarias que laboramos en instituciones públicas. Y la ley 9095, que es la ley marco que viene a crear la Coalición Nacional contra la Trata, contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. En esta ley, pues vamos a encontrar la definición del delito de trata de personas, nos vamos a encontrar con una serie de principios y enfoques rectores en el tema de trata de personas, y nos vamos a encontrar también con una estructura administrativa interna generada a partir de la coalición y que se desarrolla o que se materializa a través de distintas comisiones que trabajan en temas fundamentales, como es el tema de prevención, de atención, de procuración de justicia, de análisis de información, análisis de investigación, información, análisis e investigación. Es otra comisión que está enfocada al análisis de los datos y a recopilar datos, de los cuales ahora les voy a mostrar algún dato estadístico para un poco ver en la práctica por qué, cuál es digamos, el accionar de la Fiscalía en el tema de cuáles son los fines que más se investigan, cuáles son las edades, si son mayores o menores,
nacionalidad de las personas víctimas. Creo que es importante. En los últimos años hemos empezado a tener gran cantidad no, ha empezado a aumentar la cantidad de personas nacionales de Venezuela víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Siempre en el marco normativo, nosotros digamos que lo esencial para entender la trata de personas es importante ubicarnos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tenemos que en el artículo 4 de manera expresa hace referencia a la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas. Si ustedes me preguntan con relación a la esclavitud y la servidumbre, cuando hablamos de esclavitud y servidumbre estamos hablando de los fines de explotación a los que son sometidos las personas. Entonces, hablar de trata de personas también está vinculado a la esclavitud y a la servidumbre. Luego, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, este instrumento jurídico internacional es fundamental porque nos remite a un elemento esencial del delito de trata de personas, y es calificar esta delincuencia como un delito de lesa humanidad. Es un delito que se comete contra la humanidad, y habla que se consideran delitos de lesa humanidad la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado. Todos estos, la esclavitud sexual, prostitución forzada y embarazo forzado, están incluidos en el artículo 172 de nuestro Código Penal como fines de explotación a los cuales puede ser sometida una persona. La Convención contra la Delincuencia Organizada, creo que ya se los mencioné. Y sí me parece importante el artículo 3 del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres a niños, nos da una definición de trata de personas. Pero además de definir qué es trata de personas a nivel internacional, también nos orienta en un mandato fundamental y en una obligación que tiene el Estado costarricense, es el tema de asistencia a víctimas. Y dentro de esta asistencia estamos hablando que está lo que tiene que ver con prevención, con atención y con la obligación de denuncia al que están obligadas las personas funcionarias en nuestro país. Esto ya se los mencioné, pero bueno, sí es importante la definición de violencia que tiene la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Obviamente, dentro de esta definición de violencia está la violencia que sufren las mujeres cuando son sometidas a cualquiera de los fines de explotación del artículo 172. Y tal vez decirles aquí a manera de comentario que por lo general cuando atendemos a mujeres, ya sean menores o mayores de edad, o a personas menores de edad, víctimas de alguno de los fines de trata de personas, lamentablemente la situación de trata viene a ser como el último eslabón de un proceso de violencias que esta persona ha sufrido a nivel familiar, a nivel de la comunidad y en algunos casos a nivel institucional. Están, de alguna manera, no tienen acceso a servicios de salud, fueron excluidos del sistema educativo, y en ese contexto de violencia y de exclusión, estas personas están en una situación de mayor riesgo, y ese riesgo a veces se materializa de ser víctimas de alguna de las formas de explotación que establece el artículo 172. Y obviamente cuando hablamos de esa definición habla de violencia física, sexual y psicológica, y de manera expresa este instrumento jurídico internacional hace referencia a la trata de personas y a la prostitución forzada. A veces yo me pregunto por qué dicen prostitución forzada fuera de la trata de personas, porque al final cuando hablamos de otras formas de explotación sexual estamos hablando hoy estamos incluyendo como una forma de explotación sexual la prostitución forzada, porque si estuviéramos ante un contexto de prostitución como acto voluntario, y aquí cuando hablo de prostitución abro y cierro comillas, pues no estaríamos ante ninguna situación o un fenómeno que sea de interés para el derecho penal, porque en nuestro país, al igual que en otras latitudes, la prostitución como una actividad voluntaria y en un contexto de libertad de la persona, la capacidad que ésta tiene de decidir que esta es la actividad a la que se va a dedicar sin ningún elemento o fuera de un contexto que genere una vulnerabilidad que la obligue a optar por esta
por esta actividad, pues no estamos hablando de un hecho que tenga ninguna relevancia desde el punto de vista jurídico penal. De la Convención de los Derechos del Niño ya hice referencia. Aquí tal vez destacar que en la recomendación número 19 se hace mención específica a que la violencia contra las mujeres es una forma grave de discriminación. Y cuando usted analiza el tema de trata de personas y analiza qué es lo que está a la base, qué es lo que posibilita que una persona sea sometida a explotación o cuáles son las circunstancias que generaron que esa persona estuviera en mayor riesgo y cómo ese riesgo se materializó, estamos hablando de causas estructurales. Dentro de ellas, el tema de la discriminación. A mí me parece esta parte importante porque de pronto analizamos un delito como la trata de personas fuera del contexto penal, pero es importante vincular esta actividad delictiva con otros principios o órganos, cuerpos jurídicos que regulan el tema de derechos y libertades de la persona. En ocasiones hablar de trata de personas es de alguna manera entender que esta persona, aunque pueda tener libertad ambulatoria, o sea, pueda desplazarse de un lugar a otro, por lo general los mecanismos a los que esta persona es sometida y las condiciones en las que se ejecuta la explotación hacen que esta libertad entendida de una manera más amplia, no solo como libertad de moverse de un lugar a otro, esté comprometida porque existen condiciones que hacen que esta persona no tenga mayor opción que someterse a los requerimientos del tratante. Pero además el tema de acceso a la justicia, o sea, cómo de pronto desde el tema de atención y prevención podría lograrse que estas personas tengan acceso a la justicia. ¿Y por qué el énfasis en el tema de acceso a la justicia como mediado por la participación de terceros que denuncian en este caso de personas funcionarias públicas? Porque en la realidad pocas veces las víctimas de trata denuncian y tratándose de personas menores de edad, a la fecha, desde el 2018 estoy a cargo de esta fiscalía, todavía no hemos tenido un caso donde la víctima, persona menor de edad que sufrió alguna forma de explotación, se presente directamente a la fiscalía. Por lo general es a través de referencias institucionales, ya sean del MEP, de la Caja, del PANI, del INAMU, de algún centro que atiende directamente a personas como el IAFA, etcétera, que nosotros entramos en conocimiento de que esa persona está en esta condición. Más o menos igual ocurre con las mujeres mayores de edad, pero a pesar de que son mayores de edad, no es frecuente de que estas mujeres se acerquen a la fiscalía y la mayoría de investigaciones inician porque recibimos información, recibimos una denuncia confidencial o un reporte del 911 que nos permite abrir la investigación. En general, nosotros investigamos de oficio porque las víctimas de trata de personas no se perciben como víctimas en muchos casos y en la mayoría no están en condiciones de ser ellos quienes se acerquen a la Administración de Justicia para denunciar. Entonces, las instituciones que trabajan en las líneas de primera respuesta en prevención y atención, cuando en el ejercicio de sus funciones detectan y derivan casos, están posibilitando que estas personas accedan a la justicia. La ley 8720, bueno, de la ley 9095 ya, a esa ya me referí, pero la ley 8720 es la ley de protección a víctimas y testigos, y esta ley tiene algunas regulaciones específicas para las personas víctimas de trata, que están introducidas a nuestra legislación a partir de la ley 9095. La ley 8764 es la Ley General de Migración y Extranjería, y aquí interesa porque, bueno, no vamos a decir que la mayor cantidad de víctimas de trata sean personas de otras nacionalidades, pero sí hay un grupo bastante significativo de mujeres, sobre todo que están en condición migratoria irregular y que en ese contexto
terminan siendo víctimas de alguna forma de explotación, y de ahí que es necesario vincular el tema de trata con el tema de migración. Y además porque en la ley 87/64 se crea una policía que se llama la Policía Profesional de Migración, que por mandato de ley también está legitimado o facultado para investigar trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El artículo 5 al que ya les hice mención. A ver, esta es la definición internacional que surge a partir del Protocolo contra la Trata de Personas, que es conocido como Protocolo de Palermo, y a partir de esta definición, que fue suscrita por el Estado costarricense en el año 2003, si no me equivoco, a partir de esta definición, nuestro legislador fue moldeando el tipo penal que está en el artículo 172 y que ha venido desde el año 99 sufriendo una serie de reformas hasta terminar con el tipo penal vigente, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver un poquito rápido. La idea es pues que conozcan el artículo sin necesidad de que ustedes tengan que entender la parte jurídico penal del tipo penal, pero sí los elementos que conforman y qué necesitan ustedes para decir, bueno, esta situación, si no es trata, por lo menos me parece sospechosa de trata de personas. Esta definición de alguna manera fue trasladada al artículo 172 y hablar de trata de personas nos remite a varias acciones como captar, transportar, trasladar, acoger, recibir. En este caso dice que puede ser recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Estos elementos los vamos a encontrar tal cual en el artículo 172 y también nos remite a un concepto muy amplio que por lo general es el que está presente en el delito de trata de personas y tiene que ver con el abuso de poder, sobre todo cuando las víctimas son personas menores de edad y cuando quien las tiene sometidas a explotación es alguien muy cercano, ya sea familia, en primera línea, madres, abuelas, hermanas, tías, papás, tíos, etcétera. O cuando no es una persona que esté vinculada o que tenga vínculos de parentesco por afinidad o consanguinidad, nos vamos a encontrar de que sí existen entre víctima y victimario una relación de confianza, una relación de vecindad, una relación de amistad. Y en ese contexto hay un abuso de poder, evidentemente, porque estamos hablando de relaciones desiguales de poder, personas menores de edad versus adultos, o también ya puede ser que concurran ambas circunstancias, pero también nos vamos vamos a entender que en el delito de trata de personas siempre vamos a encontrar en las víctimas una condición de vulnerabilidad que la hizo estar en una situación de mayor riesgo o que la llevó a no tener otra opción más que aceptar la explotación a la que estaba siendo sometida. El tema del consentimiento, ¿verdad? Que es fundamental, pero sabiendo que estamos ante una institución cuya población meta son mayoritariamente personas menores de edad, si hablamos de personas menores de edad que sean sometidas a alguna forma de explotación, pues el consentimiento, al igual que en otras formas delictivas que tienen naturaleza sexual, ya sabemos que el legislador fue claro en determinar que el consentimiento de la persona menor de edad no es válido, y en el caso de trata la norma claramente establece que no importa que la persona menor de edad no haya sido amenazada, que no existiera fraude, que no existiera coacción, que no existiera ninguna forma de violencia o engaño. En ese sentido, aún no concurriendo estas circunstancias, hablamos de trata de personas. En muchos casos, las personas menores de edad, lo primero que dicen cuando las abordamos, y posiblemente en el abordaje que se hace desde el ámbito de atención o prevención, digan lo mismo, y es que van a decir que nadie las obligaron y que están ahí porque quieren. Incluso podríamos encontrarnos algunos casos donde la persona menor de edad sea instrumentalizada por el tratante para reclutar a otras personas menores de edad, que es, digamos, lamentablemente en muchos casos la línea, porque para el tratante tener acceso a personas menores de edad, qué mejor manera que hacerlo a través de otra persona menor de edad. Ahí pues se analiza bien el tema del consentimiento y de a quién se debe imputar la responsabilidad penal, y en la mayoría de casos se llega a la conclusión de que aunque estas personas menores de edad sean las que están
siendo utilizadas como medio para reclutar, no estarían cometiendo el delito de trata de personas precisamente por esa instrumentalización que realiza el tratante de personas menores de edad. Aquí mencionan o enumeran algunos fines de explotación, hablan de explotación de la prostitución. Nosotros no lo tenemos como prostitución, sino como explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. Nuestra definición es más amplia que la que da el protocolo de Palermo. La definición a nivel nacional la vamos a encontrar tanto en el artículo 172 del Código Penal como la definición que da el artículo 5 de la ley 90/95. Tanto la descripción que da el 172 como el artículo 5 son exactamente iguales. O sea, la definición que nuestro legislador determinó del delito de trata de personas es la definición jurídica. Y en esta diapositiva, de manera tal vez más gráfica, sin tanto texto, una explicación un poco gráfica de qué es el delito de trata de personas. Y entonces en nuestro país se determinaron 4 grandes verbos rectores que definen, que son como el inicio del delito de trata de personas. Entonces se habla de promover, facilitar, favorecer o ejecutar. No es necesario que ocurran los 4 con solo que se dé promover o que con solo encontremos que una persona está facilitando, o podemos encontrar situaciones donde el tratante no estuvo presente en estas otras fases anteriores y solo está ejecutando la explotación de una persona. Y aquí lo que les mencionaba, recurriendo a los medios o a cualquier otro medio, a la tecnología o a cualquier otro medio, a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, promueva la captación, el traslado. Puede ser que la persona facilite el transporte o el alojamiento. Podríamos encontrarnos con que una persona favorece el ocultamiento o la entrega, y podríamos encontrar que una sola persona realiza todas estas acciones y es la que capta, la que transporta, la que oculta, y al final es la que retiene en el lugar donde se está ejecutando la explotación. Pero yo les mencionaba al inicio que podríamos hablar de la trata en una modalidad de crimen organizado transnacional, donde por lo general vamos a encontrar una pluralidad de actores, en este caso de tratantes, que van a intervenir en diferentes etapas. Una persona se dedica a promover la captación, otra persona es la que facilita el transporte, otra facilita el alojamiento, y así con cada una de las acciones y de los verbos, para finalmente encontrarnos con una persona que es la que recibe y retiene, y esta es la que materializa la explotación. Nuestro tipo penal es claro en decir que puede ser una o más personas. En algún momento tuvimos problemas con la norma porque hablaba de personas. Entonces alguien entendió que para que hubiera trata de personas tenían que haber más de 2 personas, y que si solo era una víctima, pues no había trata. Entonces, para ir cerrando esos portillos que son utilizados por las personas defensoras de los tratantes, entonces aunque parezca como que no tiene sentido, pero bueno, nosotros, el legislador se decantó por hacer referencia a que puede ser una o más personas. Y aquí lo que les decía, tanto dentro del país como fuera del país, en algún momento la trata hablaba solo de cualquiera de estas situaciones que ocurrieran fuera del país. Cuando la movilización, ya fuera el traslado, el ocultamiento, ocurría en territorio nacional, habían problemas a la hora de aplicar la norma porque se entendía que solo era fuera del país. Esta consideración de incluir tanto fuera como dentro del país también se da a través de una reforma que ocurre en el año 99. Y aquí están los fines: trabajos o servicios forzados, explotación laboral, servidumbre, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud. En realidad la lista es larga: matrimonio servil, matrimonio forzado, adopción irregular, mendicidad forzada. Y aquí vea que habla de mendicidad forzada porque puede ser que una persona esté en mendicidad como una cuestión voluntaria sin que medie
o una tercera o alguien que esté obligando a esa persona a pedir limosna, el embarazo forzado, el aborto forzado, la explotación sexual, la extracción ilícita de órganos, el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. Y en septiembre del año 2024 se incluyó otro fin más a esa lista larga de fines de explotación a los que puede ser sometida la persona, y mediante la ley 10.506 se agregó el inciso G al artículo 172 y dice que cuando una persona intermedia se refiere a la intermediación ilegal en la solicitud de acogimiento prenatal. Esta ley de acogimiento prenatal es una ley que lo que busca es establecer como un procedimiento de acogida, buscando que cuando una persona, en este caso una mujer, queda embarazada y no quiere asumir la maternidad, en esa etapa, incluso estando sin que el niño haya nacido, puede acercarse al patronato y decir, yo no voy a asumir esta maternidad y voy a dar a esta persona en adopción. Y lo que la ley sanciona es aquella intermediación ilegal, aquella persona que va a hacer algún trámite que no le corresponde ante el patronato o en relación con esa intermediación. Es una reforma muy reciente. Realmente hay muchos aspectos de esta reforma que no quedan claros. Hasta la fecha no se ha presentado ningún caso, pero a mi criterio no era necesaria esa reforma porque ya tenemos el fin de adopción irregular que vendría a cubrir cualquier intermediación fuera de la ley y de lo que establece el Código de Familia como requisitos o procedimientos para la adopción regular o la adopción directa de una persona. Las penas que tiene este delito van de 10 a 16 años cuando es un delito simple, o de 8 a 16 años cuando el delito es más grave. Y es más grave cuando la víctima es una persona menor de edad, una adulta mayor o una persona que tenga alguna discapacidad. Si producto de la situación de trata a la que la persona fue sometida, esta sufre un grave daño en la salud, la muerte o el deceso por suicidio, también se considera que la conducta reviste mayor gravedad y por lo tanto se pueden imponer una pena que va como mínimo de 8 y hasta 16 años de prisión. También dice que es más grave si el delito lo comete el cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad. Y este agravante lo encontramos con mucha frecuencia en personas menores de edad que en quien las tienen explotación es un pariente cercano. Y lamentablemente en muchas ocasiones quien comete delito es la madre, la abuela, la hermana, alguien muy cercano, alguien con quien la víctima tiene un vínculo consanguíneo y afectivo. También cuando el autor se prevalece de esa relación de confianza o de autoridad, cuando lo comete un funcionario público, ¿verdad? O se aprovecha de esta función, y cuando participan dos o más personas. Ante estos eventos, el legislador dijo que la conducta merece una sanción mayor. Lo que les mencioné del artículo 172. Y aquí les voy a presentar de manera rápida algunos datos estadísticos del 2020 al 2024. En este cuadro está vinculado con cuando las víctimas son menores de edad. En el año 2020, bueno, sabemos que estábamos en pandemia, fue un año atípico, ¿verdad? Porque este tipo de delito, que ya de por sí opera en la clandestinidad, ¿verdad? Con la pandemia, los tratantes sencillamente todavía se movieron más hacia esa clandestinidad y las investigaciones resultaban más difíciles porque los sitios que normalmente son utilizados como centros de explotación, pues debían permanecer cerrados, lo que dificultaba la investigación operativa por parte de las policías que tienen a cargo la investigación policial. En el 2021, 9, y aquí tal vez decirles que estas son las víctimas que son identificadas. Hay más denuncias donde las víctimas son personas menores de edad, pero en algunas no se logra identificar plenamente a la víctima. Entonces, estas son víctimas que realmente fueron identificadas, a las que se les recibió la denuncia y que fueron referidas a los servicios de atención, en este caso del PANI.
En el 2023, 22 personas menores de edad, y vea en el 2024 cómo la cifra de personas menores de edad identificadas aumenta, en este caso, a 38. Y del 20 al 2024 tenemos un total de 82 personas menores de edad. Aquí un desglose del año, este dato solo corresponde al año 2024 y tenemos un poco lo que les decía, vea que solo 7 hombres fueron identificados como víctimas de trata de personas para un 46 de mujeres y solamente una persona trans. En cuanto a la nacionalidad, vea que la mayor cantidad de víctimas eran costarricenses, pero vean como aquí para el 2024 tuvimos un total de personas nacionales de Venezuela que fueron víctimas de alguna forma de explotación, mayoritariamente sexual. De Nicaragua, por razones obvias, al compartir fronteras y al ser nuestro país destino de migración del país del norte, pues el número es bastante alto también. De Argentina tuvimos una persona de Honduras para un total de 75 personas víctimas identificadas y de acuerdo a la nacionalidad. En cuanto al fin, de las causas que ingresaron en el 2024, 79 de ellas, el fin era explotación sexual, 8 explotación laboral, 6 de trabajos o servicios forzados, 2 casos de servidumbre y 2 de mendicidad. El dato que les había dado, para el 2024 nosotros identificamos un total de 38 personas menores de edad. Que les puedo decir que de esas 38, más de 30, aproximadamente unas 30 o más eran mujeres, niñas, adolescentes. Aquí están los verbos rectores que les mencioné anteriormente, que es promover, facilitar, favorecer o ejecutar. Esto ya se los había explicado, las acciones: captar, trasladar, transportar, alojar, ocultar, retener, entregar o recibir. Digamos que uno de los elementos fundamentales del delito de trata de personas, tal y cual está regulado en nuestra legislación, es que se describen conductas con gran amplitud, porque al ser el delito de trata un delito que ocurre en fases o en procesos, la idea es que, y como pueden participar, como puede ser una sola persona la que funcione como tratante, pueden ser varias. Entonces, al tener palabras o conceptos tan amplios como captar, trasladar, y tan variados y que pueden responder a diferentes etapas de ese proceso que inicia con la captación, continúa con el traslado, puede tener una parte donde la persona es alojada, donde también puede estar oculta, puede ser otro espacio en el que ésta sea entregada al tratante, y también tenemos a quién recibe a las personas. Entonces, la idea de estos conceptos tan amplios es que cualquier persona que participe en cualquiera de estas fases o procesos, su conducta no quede fuera de la descripción del tipo penal. Y aquí están los medios: amenaza, uso de la fuerza, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios. Esta parte, este último inciso, lo que busca es, de alguna manera, aquellas personas que no directamente están vinculadas a la explotación, pero que sí reciben algún beneficio o algún pago y producto para que esta actividad transcurra. Y aquí, lamentablemente, estaríamos hablando de quienes podrían recibir pagos o concesiones son personas funcionarias públicas. No estoy diciendo un caso en particular, pero les podría decir, a ver, nosotros hace poco hicimos un operativo y resulta que exactamente frente al lugar donde se daba la explotación había una delegación de policía. Eso me lleva a mí a pensar que difícilmente esa instancia policial que estaba ubicada en ese lugar no iba a saber lo que la situación que se presentaba en este país. ¿Por qué esa instancia, cuando está obligada a intervenir, a por lo menos comunicar a las autoridades, no hizo nada? Las razones pueden ser muchas, pero una podría ser esa.
esté recibiendo algún tipo de pago o beneficio. A nosotros algunas víctimas, sobre todo mayores de edad, nos han comentado que a veces al lugar llegan personas funcionarias públicas, policías, no voy a decir de qué cuerpo policial, y que esas personas son amigas del tratante y que esas personas tienen como el acceso a tener relaciones sexuales con ellas sin ningún tipo de pago. Entonces, por eso se habla de la recepción de pagos o beneficios. En este caso no hay un pago monetario, pero sí hay un beneficio. Y todos los que les mencioné, incluido de la intermediación en solicitudes de acogimiento prenatal. Esto ya lo vimos, solo que tiene una presentación distinta. Y aquí, básicamente, yo les mencionaba que el componente relacionado con derechos humanos que tiene el delito de trata de personas. Y empieza por decir esa frase que se escucha, que todo el mundo la dice, pero bueno, a ver, ¿por qué cuando se habla de trata de personas hablamos de una violación a derechos humanos? Esto tiene que ver con que este delito, básicamente, las acciones que ya vimos antes, que están contenidas en la definición de trata de personas, afectan directamente la dignidad humana y se materializa de manera directa en la persona. Esta persona que deja de ser persona para convertirse en algo sujeta y objeto de comercio. También afecta la libertad ambulatoria. Yo les mencionaba que no necesariamente tenemos que pensar que una persona víctima de trata tiene una restricción en su libertad. En algún momento nosotros investigamos una causa de una niña de 8 años que el lugar donde era explotada era en su casa de habitación. Pero esta niña podía salir de su casa eventualmente sin ninguna restricción a su libertad. Pero lo que se estaba restringiendo no era la libertad ambulatoria, sino más que la libertad sexual, la integridad sexual, que es aquella conducta que atenta contra la libertad de elección sexual de un individuo y que promueve la sexualidad en algún sentido. En el caso de personas menores de edad, cuando hablamos de indignidad sexual, nos remitimos a ese concepto que dice que es lo que se vulnera es el derecho que tiene la persona menor de edad a un sano y correcto desarrollo psicosexual. Hablar de una niña de 8 años que debe atender a clientes que llegan a su casa y que pagan X cantidad de dinero por mantener relaciones sexuales, o sea, por abusar, por violar a esta niña, pues definitivamente este proceso de esa libertad, esa posibilidad de tener un sano y correcto desarrollo psicosexual se ve comprometida. También afecta la salud física y la salud mental. Y la salud física, a veces, por las formas en que se materializa la explotación con restricciones alimentarias, en algunas ocasiones los tratantes, como forma de garantizar que la persona se mantenga en esa condición, le suministran droga, ¿verdad? Un tipo de droga para mantenerla, droga y alcohol. La libertad de autodeterminación personal, ¿verdad? Es esa capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la voluntad, que obviamente no aplica cuando son personas menores de edad por el desarrollo a nivel psicosocial que tienen las personas menores de edad. La seguridad laboral, sobre todo cuando hablamos de alguna forma de servidumbre, de esclavitud, de trabajos o servicios forzados o de explotación laboral, las personas cuando son víctimas de trata en cualquiera de sus formas, y aquí no solo explotación laboral, trabajos o servicios forzados, sino en cualquiera de sus manifestaciones, pues son personas que están fuera de la seguridad social. No son personas que tengan derecho a un seguro y por ende no van a tener derecho a una pensión, por ende van a tener limitaciones para acceder a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Y también se habla de que este delito violenta el derecho a conocer la verdadera afiliación, sobre todo cuando hablamos de adopción irregular y ahora en el acogimiento o en la intermediación ilegal en una solicitud de acogimiento prenatal, porque en ocasiones cuando hay adopción irregular o estos trámites fuera de los
de las condiciones o requisitos que establece el Código de Familia, las personas menores de edad es frecuente que sean inscritas con nombres y apellidos que no les corresponden, el nombre de la persona que compró al niño o del tratante que la vendió. Entonces estos niños terminan teniendo un apellido y se les está denegando, se está violentando el derecho que tienen todas las personas a conocer cuál es su verdadera filiación. A ver, yo les he hablado hasta el momento un poco de lo que establece nuestra legislación, ¿verdad? Desde los instrumentos internacionales y un poco de qué dice nuestra definición legal del delito de trata de personas. Sin embargo, el delito de trata de personas, más allá de ser una figura jurídico-penal que el legislador consideró de la suficiente gravedad para que fuera tipificada y por lo tanto con una sanción, en este caso de prisión. Pero bueno, ¿por qué hay trata de personas? ¿Qué es lo que está a la base del delito de trata de personas como fenómeno social? Y entonces ahí hablamos de que hay causas que son sociales, políticas, económicas, y que en la mayoría nos vamos a encontrar con contextos de vulnerabilidad económica, social, que hacen que las personas estén en una situación de mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. La prevención de este delito, digamos, es un tema que podría ocupar mucha discusión, porque, bueno, muchas veces las razones por las que una persona está en una situación de mayor riesgo, por ahí la UNAM, la Universidad Autónoma de México, tiene un índice de vulnerabilidad ante la trata. Y resulta que cuando hablamos de ese índice de vulnerabilidad ante la trata y aplicamos un poco, tratando de hacer como una comparación entre ese índice que tiene la UNAM y cuáles son en la casuística las personas que son víctimas de trata, nos vamos a encontrar con el tema de desigualdad, con el tema de discriminación. Vamos a ver que estamos ante estados de bienestar insuficientes, ante una erosión del Estado de Derecho, y en el centro de todo esto nos vamos a encontrar con violencias familiares, con violencia sexual, con violencia en la comunidad y con violencia también que surge a partir de la misma institucionalidad pública. La mayor cantidad, si usted hace un perfil y revisa a partir de las denuncias, incluso sin hacer un estudio social de las personas menores de edad o mujeres que son víctimas de trata, el perfil tiene que ver con que sufrieron violencia sexual desde muy niñas, que hay antecedentes de violencia doméstica familiar, que fueron niñas que están excluidas del sistema educativo. En algunos casos, las mujeres o las niñas ingresan a nuestro país de manera irregular y por lo tanto no tienen documentos, su condición migratoria es irregular. Una escolaridad, obviamente, fueron excluidas del sistema educativo, tienen una escolaridad baja, cuando la tienen, a veces ni siquiera tienen escolaridad. Y en ese contexto, a ver, en el caso específico, una chica que en su país no tiene apoyo familiar, que la mamá incluso en algún momento la vendió literalmente en su país de origen, alguien le dice que se venga a Costa Rica e ingresa de manera irregular, sin documentos, fuera del sistema educativo, al final termina trabajando con 15 años en un bar clandestino, que sabemos que no es el lugar, y de acuerdo a las peores formas y a la prohibición de cuándo se permite el trabajo de adolescentes, pues sabemos que no es un bar. Terminan trabajando en casas como domésticas, y cuando usted empieza a analizar en qué condiciones se realizó ese trabajo, pues evidentemente nos vamos a encontrar con condiciones de explotación. Un poco lo que les expliqué, ¿verdad? El tema de la desigualdad y cómo la desigualdad nos va a llevar a esa marginación y a esa marginalidad que hace que estas personas pues estén un poco al margen, estén fuera. La discriminación vinculada esta con la pobreza y con la exclusión. Este cuadro lo vemos al final porque es un poco la diferencia entre trata de personas y proxenetismo, pero bueno, básicamente
Si la persona que está siendo sometida a explotación es menor de edad, es trata. Y aquí, no sé cómo estoy de tiempo, pero aquí ya para ir un poco como cerrando el tema de trata de personas, o sea, ¿dónde las personas son sometidas a explotación? ¿Por qué son sometidas a explotación y cómo? Y aquí todo esto nos lleva a este enunciado, dice, y es que nos encontramos con que hay algunas personas que tienen mayor riesgo ante la trata. Y esto nos devuelve un poco hacia lo que les mencioné, el tema de la desigualdad, la discriminación, la marginación, marginalidad, pobreza y exclusión. El analizar la trata más allá de lo que dice el tipo penal es sumamente complejo porque tenemos a la base de este delito condiciones que desde el abordaje que se hace de lo penal nosotros no podemos incidir directamente en esos aspectos, en esos contextos de pobreza, de marginalidad, de marginación y exclusión. Y más bien nosotros tenemos que trabajar con víctimas que por lo general no están interesadas en el proceso penal, sobre todo las adultas. Con las personas menores de edad es un poco más fácil trabajar, pero en el caso de las adultas, porque de pronto la intervención nuestra lo que hizo fue robarles el espacio donde, aunque fuera en condiciones de explotación, se estaban ganando la vida. Que a partir de la intervención nuestra, inclusive ya no tienen un espacio donde vivir y por supuesto tampoco tienen una fuente de ingresos. En ese contexto, son pocas las víctimas que colaboran con la investigación y además los procesos de atención para esta población resultan también muy complejos porque una persona de baja escolaridad o sin ninguna escolaridad, sin documentos, elaborar un procedimiento, una estrategia de atención para que en 3 años esa persona logre superar esa situación y por ende tenga condiciones de vida que le permitan un proyecto distinto, es sumamente difícil. Con las personas menores de edad me parece que se puede trabajar mejor y hay más posibilidades. Sin embargo, voy a decirlo aquí, nosotros como país, a mí me parece que el país debe revisar bien el modelo de atención que tiene para atender a víctimas, tanto menores como mayores de edad, porque a pesar de que la ley establece una serie de elementos diferentes en el abordaje de esta población, de pronto algunas instituciones, y digo algunas, no todas, por ejemplo, el INAMO tiene un modelo de atención obviamente muy enfocado al tema de mujeres que es bastante exitoso, pero en otros espacios los modelos de atención no se ajustan a esa, no tienen ese abordaje diferenciado que debe existir para las víctimas de trata de personas. Y aquí, si bien es cierto, es fundamental en la parte de investigación, pero el tema del consentimiento, de la explotación, del sometimiento, de la vulnerabilidad, como conceptos claves para entender y reconocer la trata de personas. ¿Y por qué digo aún fuera del ámbito penal? Porque resulta que muchas veces, a partir de cómo entendemos el consentimiento, si este fue válido o no, de pronto puede ser que una persona funcionaria pública que atiende a una víctima de trata, sea mayor o menor de edad, piense que como ésta consintió, no estamos ante una situación que deba ser puesta en conocimiento de las autoridades. Entonces, es importante entender la trata a partir de estos 4 conceptos: consentimiento, explotación, sometimiento y vulnerabilidad. Esta definición no es nada extraordinario, les fue tomada de la ley 9095, artículo 7, y habla de qué se entiende por consentimiento. Dice que es la obtención de un beneficio económico, y aquí yo hago énfasis, o de cualquier otro tipo, no necesariamente debe mediar un tema económico. Y en este caso el beneficio lo va a obtener el explotador o para terceros, porque en ocasiones tenemos que el explotador en esa cadena o en ese proceso, en esas fases que están implícitas en el delito de trata de personas, puede ser que tengamos a un tratante que lo que hace es tener un beneficio y tengamos un tercero que es el cliente explotador, que a quien le paga es al tratante, no a la víctima. Pero al final este tercero o este cliente explotador va a obtener un beneficio, no económico, sino de otra naturaleza.
Y aquí el concepto nuestro de explotación está vinculado a la palabra sometimiento, a la que yo les hacía referencia como un concepto clave. Y cuando veamos el significado de sometimiento, nos vamos a dar cuenta de que es aquella situación en la que la persona no tiene más opción que someterse o aceptar esa situación. Aquí nos habla de que ese sometimiento de una o más personas va a ser por la fuerza, engaño o cualquier otro tipo de estado, de acto o estado que lesione o anule sus derechos humanos fundamentales. Y cuando hablamos de acto o estado, ahí nos estamos refiriendo a lo que les mencionaba, a esas condiciones de vulnerabilidad que hacen que la persona no tenga más opción que aceptar realizar la actividad. Aquí una definición, nuestra ley 9095 no define qué significa sometimiento, entonces esta es una definición de la RAE, pero vea que aquí en lo que interesa, bueno, lo que les mencionaba, que es imponer por la fuerza o por medio de armas su autoridad o voluntad, pero también dice que es cuando una persona está obligada a recibir o a soportar determinada acción. Y finalmente nos dice que sometimiento es sinónimo de subordinación o dependencia. Si hay dependencia y hay subordinación, entonces tenemos que analizar si es necesario que haya fuerza o violencia para someter a la voluntad de esa persona, porque hablamos de voluntariedad o de acción voluntaria cuando la persona es libre de tomar la decisión sin que exista ningún elemento que la obligue a aceptarlo. Y si hay dependencia o subordinación, evidentemente no existe esa voluntariedad. El consentimiento, si hay una definición, en este caso en el protocolo contra la trata, les dije que se denomina protocolo de Palermo, y está en el artículo 3, incisos B y C. Aquí lo que dicen es que cuando el consentimiento está, cuando se ha recurrido a los modos de ejecución, esta definición es literal, pero los modos de ejecución es lo que les mencionaba, el fraude, el engaño, la violencia, la coacción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad. Entonces, lo que nos dice el protocolo de Palermo es que este consentimiento, si se da bajo estas circunstancias, evidentemente no puede ser tomado en cuenta. El tema es que de repente a veces vemos el consentimiento de una manera muy simple y no entramos a analizar cuáles son las condiciones en las que se brindó ese consentimiento para efectos de determinar la validez del mismo. Y lo que les mencionaba en el tema de personas menores de edad dice que la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas menores de edad con cualquier fin de explotación es trata de personas. Entonces, a ver, la regla en tratándose de personas menores de edad es que indistintamente del fin puede ser explotación laboral, sexual, mendicidad forzada, etcétera. Si la víctima, si la persona a quien está siendo sometida a explotación es una persona menor de edad, eso es trata de personas. Y así lo dice el inciso C del artículo 3 del protocolo contra la trata. Y así está regulado en nuestro artículo 172. Básicamente, aquí lo que se analiza es, bueno, en qué condiciones fue que la víctima prestó su consentimiento y cuando este consentimiento no carece de valor porque es inválido ante la existencia de coacción, engaño, amenaza, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Y aquí esto me parece importante porque además nuestro legislador, pero además la jurisprudencia ha sido clara en analizar el tema del consentimiento. Y dice que, y esto ocurre muchas veces cuando hay una persona que trabaja, aquí le es tomado tal cual industria, yo no considero que sea la industria del sexo o en la prostitución, no excluye que esta persona se convierta en víctima de trata. Por el contrario, el hecho de que una persona se dedique a esta actividad la pone en una condición de mayor riesgo de ser víctima de trata de personas. Y el tema del consentimiento, lo que dice es que aun cuando aquella persona consienta en la naturaleza del trabajo, porque hay algunas personas que aceptan un trabajo. Por ejemplo, hace un tiempo nosotros atendimos a una víctima que aceptó, ella lo aceptó, de hecho el juzgador no tuvo esta claridad, ella aceptó meter droga en un centro carcelario.
A ella le dicen, le vamos a pagar 5,000 colones para que usted lleve y meta droga a X centro carcelario. En este caso, hubo, digamos, un aceptamiento, hubo un consentimiento. Lo que pasa es que yo les mencionaba que no podemos simplemente decir, darle valor total a ese consentimiento hasta que no analicemos esas condiciones. Cuando usted analiza a esa persona que brindó el consentimiento, era evidente que tenía un problema a nivel cognitivo. Y entonces ese consentimiento no es válido. ¿Y por qué digo que no es válido? Porque era evidente que esta persona no estaba entendiendo, no era consciente de lo que estaba aceptando, porque además le estaban pagando 5,000 colones y ella quería los 5,000 colones porque quería ir a un congreso de estas personas malabaristas, las que era en México, y ella pretendía con 5,000 colones ir a México. Entonces es evidente que esa persona tiene un problema a nivel cognitivo y que por supuesto que hay un engaño y que ese consentimiento está viciado, aunque en este caso no hubo una coacción. A ella en el momento en que fue captada no hubo una coacción, pero a veces este primer momento en el que yo les hablaba de que se promueva la captación, puede ser que en el primer momento no haya ningún tipo de violencia, incluso puede ser que no se le engañe, pero en ocasiones esto cambia durante la ejecución de la explotación. Cuando esta muchacha se negó a que le introdujeran droga en su cavidad vaginal, empezó la violencia y la coacción, incluso con amenazas con arma de fuego y armas punzocortantes para que ésta aceptara introducirse la droga en la vagina. Y entonces terminamos diciendo, para entender que el consentimiento es válido, tenemos que entender que solo es válido cuando el consentimiento pleno solo es posible, dice que el consentimiento pleno solo es posible y jurídicamente reconocido cuando se conocen todos los hechos pertinentes y una persona lo ejerce su libre albedrío. En la mayoría de casos, en las víctimas mayores y en las víctimas menores, pues también a veces aplica, la persona realmente no tiene toda la información de las condiciones en que se va a materializar la información. Y entonces lo que hablamos es que ante este cambio en las condiciones, ese consentimiento que fue brindado bajo ciertos supuestos no es válido porque las condiciones en las que se materializa la explotación son condiciones que violentan derechos humanos y que no eran las condiciones que la víctima había aceptado. Hay muchas mujeres mayores de edad que aceptan ir a trabajar a X lugar por una cantidad de dinero. Y hasta ahí estamos bien, pero cuando ya llegan al lugar donde se materializa la explotación, las condiciones son otras. Hay una serie de restricciones a su libertad, empiezan a controlar, por ejemplo, controlar a través de multas y de una serie de acciones que terminan haciendo que esa persona esté ahí realizando una actividad, pero no en las condiciones en las que ésta había aceptado. Y lo que les mencionaba, la sala de casación penal, la sala tercera en el año 2018, mediante el voto 245, dijo que la trata de personas puede configurarse aún y cuando la víctima consienta a realizar actos de prostitución. Esto es fundamental porque, bueno, muchas de las víctimas que tenemos se dedican a esta actividad. Y ya para el año 2021, más reciente, en el voto 1353, nos dice que la delincuencia de trata de personas, en la delincuencia de trata de personas, el consentimiento de la víctima es viciado mucho más si ésta se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Y como fin, se busca explotarla sexualmente. Entonces aquí tenemos el concepto de vulnerabilidad al que yo les he venido haciendo referencia. Y es fundamental en la trata de personas porque además cuando analizamos cuáles son los contextos por los cuales son la mayor cantidad de personas acreditadas como víctimas de trata, ya sean mayores o menores de edad, fueron sometidas a explotación, la estadística que desde el ERI se ha venido generando dice que la mayor cantidad de personas víctimas de trata fueron sometidas en un contexto de vulnerabilidad económica, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos definiciones que creo que en los últimos años todos hemos hablado de qué significa vulnerabilidad, pero dice que se refiere a aquellas situaciones sociales, culturales, económicas, políticas y personales que colocan a las personas en condiciones de mayor riesgo.
el no tener un trabajo, el no tener documentos, el tener baja escolaridad, el ser persona menor de edad, de manera general, no estoy diciendo que todas, pero sí es una condición de riesgo. Y dice que situación de vulnerabilidad se refiere a aquellas circunstancias en las que el individuo no tiene otra alternativa más que someterse a la situación. Si ustedes ven aquí, la palabra someterse está destacada en color negrita, precisamente por la definición que vimos en anteriormente de qué es sometimiento. Y si hablamos de que la persona está obligada, que está subordinada y que hay dependencia, pues tenemos que llegar a la conclusión de que si aunque esa persona haya brindado el consentimiento, ese consentimiento no tiene ninguna validez. Y aquí un poco vinculando lo que es vulnerabilidad en el contexto de la trata de personas, lo que ya les mencionaba, que hay factores intrínsecos que son contextuales o ambientales que aumentan la susceptibilidad de un grupo o de personas a ser enganchada o captada ante la trata. Estos factores incluyen la pobreza, la desigualdad, creo que ya se los mencioné, la discriminación, la violencia por razón de género, y todos estos factores contribuyen a crear situaciones de privación económica y condiciones sociales que limitan las opciones personales y facilitan la actividad de la trata de personas y, por supuesto, a ese aprovechamiento por parte de los explotadores. Por eso, para prevenir la trata de personas hay que trabajar sobre las causas estructurales, que sabemos muy bien que trabajar estos temas desde la prevención no es un tema sencillo y que además trabajar en prevención resulta muy caro, pero además de que resulta muy caro, los resultados de las acciones de prevención no son inmediatas, sino que se pueden ver a mediano o largo plazo. Por eso es que, bueno, se trabaja mucho en la parte represiva, con la claridad de que lo que nosotros hagamos en la parte de represión, pues muchas veces no va a solucionarle el problema a la víctima, y cuidado, y si no, en ocasiones más bien la situación de esta queda, se agrava por la intervención nuestra, y en la realidad muchas veces nos damos cuenta de que las personas que tuvimos como víctimas de trata menores de edad, por algún motivo en años posteriores vuelven a acercarse al sistema y siguen, digamos, en esas condiciones de explotación ya como personas adultas. El abuso de una situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de abuso de una situación de vulnerabilidad nos referimos a ese abuso que hace la persona tratante del conocimiento de esa situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de las personas menores de edad, ya les daba el ejemplo del tratante que utiliza a personas menores de edad para reclutar a otras en un centro educativo. Sabe que es una persona menor de edad y evidentemente ante esa situación aprovecha esa situación. De alguna manera, en las personas mayores de edad, ese abuso se utiliza como una forma para anular o justificar el consentimiento. Una víctima de trata nos mencionaba que ella se mantenía en ese lugar, bueno, daba muchas explicaciones, pero una de ellas era porque no tenía otras opciones de empleo. Y eso lo conoce el tratante. Entonces, ante ese conocimiento, la posibilidad de que la persona, o más bien ante ese consentimiento, ¿cómo va a incidir ese conocimiento en ese consentimiento? Entonces se habla de que el abuso de una situación de vulnerabilidad es el medio específico que viene a viciar el consentimiento. En la práctica es muy dado que tanto a nivel del ámbito judicial, pues no se entre a analizar con detalle el consentimiento, y yo escucho muchas veces cuando los investigadores, las personas investigadoras, jueces y demás, aún fiscales, me dicen, pero licenciada, es que ella estuvo de acuerdo. Y además me dicen, no solo estuve de acuerdo, sino que nosotros hicimos vigilancias, hicimos incursiones, y esta persona estaba muy contenta, estaba tomando y compartiendo con los clientes. Lo que pasa es que hay que entrar a analizar un poco el contexto y con mayor detalle en qué circunstancias esa persona dio el consentimiento y por qué se mantiene en ese lugar. En el tema de este abuso, de una situación de vulnerabilidad, no existe una fórmula, debe analizarse cada caso en el contexto del caso concreto. También se habla de cómo el abuso de esta situación de vulnerabilidad
está vinculado al consentimiento. Creo que de alguna manera ya se los mencioné, pero sabemos que la vulnerabilidad puede ser física, psicológica, emocional, familiar, social, económica. Ejemplo, aquí en este caso nos dan el ejemplo de la inseguridad o la condición migratoria irregular. Esta situación migratoria irregular, el no tener un documento que le permita a esa persona, sea hombre o sea mujer, buscar un trabajo, pues de alguna manera incide en el consentimiento que va a brindar para realizar una labor en condiciones de explotación. Bueno, aquí dice que hay que distinguir entre vulnerabilidad de susceptibilidad ante la trata y abuso de la vulnerabilidad. El medio que favoreció la vulnerabilidad y que posibilita que se cometan los actos. A veces el medio tiene que ver con la cercanía que tiene el tratante en relación con la víctima. Y esto básicamente, a mí no me gusta mucho decirlo, pero bueno, es que es la realidad. Básicamente, cuando hablamos de personas menores de edad, la mayor cantidad de niñas y adolescentes que están en explotación sexual, quien se aprovecha o lo que favorece, lo que posibilita que esa persona sea víctima de trata, es el vínculo de parentesco, así de sencillo. Y es la mamá, la abuela y realmente la mamá la que está utilizando, favoreciendo, aprovechándose, haciendo posible a raíz del parentesco la explotación de la persona menor de edad. En cambio, la vulnerabilidad, la susceptibilidad ante la vulnerabilidad como una forma de susceptibilidad ante la trata, tiene que ver más bien con el hecho, no tiene que ver tanto con el hecho de que la persona sea vulnerable, porque ya sabemos que las personas no son vulnerables, son los contextos, las condiciones los que hacen que la persona esté en esa condición de vulnerabilidad. La pobreza, el ser migrante y las razones de género. Aquí están algunos ejemplos, pero estas circunstancias hacen que una persona esté en una situación de mayor riesgo de ser víctima de trata de personas. En el caso de las personas menores de edad, a veces cuando usted analiza las condiciones familiares en general, no digo de todas, casi siempre nos vamos a encontrar con condiciones familiares muy limitadas a nivel económico. Entonces a la chica, otra chica le ofrece que le puede conseguir un teléfono celular nuevo y ante ese ofrecimiento, que a su vez detrás de ese ofrecimiento hay un adulto que es el que le va a proporcionar el dispositivo móvil, esa persona menor de edad termina siendo termina en una condición de explotación. A ver, algunas reflexiones. Hay obligaciones que adquirió el Estado costarricense, ¿verdad? Entre ellas está el deber de investigar de manera eficaz, que el deber de investigar es una obligación que está prácticamente dirigida hacia la Fiscalía. Quien debe investigar de manera eficaz cualquier situación de sospecha o indicio de trata de personas es la Fiscalía. Pero obviamente para investigar nosotros necesitamos tener la información y como les mencionaba al inicio, en la mayoría de casos las víctimas y sobre todo menores de edad no se presentan a la Fiscalía. Entonces, ¿de qué dependemos nosotros? De la detección y derivación que puedan hacer las instituciones públicas y privadas que atienden directamente y que están en contacto directo con la población menor de edad. En este caso, el MEP, por supuesto, que es una de las instituciones claves, el PAN y la Caja, etcétera. Y además, nosotros como Ministerio Público y en general el Estado tenemos la obligación de las instituciones que conforman el Estado y por ende las personas que trabajamos en estas instituciones, tenemos la obligación de actuar con la debida diligencia. Parte de la debida diligencia es la denuncia. Y en el caso nuestro, la denuncia y a partir de la denuncia, la investigación. Para hablar de trata hay que hablar de derechos humanos, el tema de género, el enfoque de género, y además tiene que hacerse un enfoque diferencial, porque los contextos que posibilitan el delito de trata de personas están vinculados a contextos, a causas estructurales que usted no puede simplemente hacer una lectura fría y literal de lo que dice el artículo 172 del Código Penal.
Aquí están algunas de las características de las investigaciones, pero esto es más para nosotros que debe ser de oficio, que debe analizarse muy bien las circunstancias en que se realiza la investigación, que debe haber coordinación y articulación interinstitucional. Y ya para ir cerrando, para reflexionar, para empezar, hay que ver el contexto realidad en el que ocurre la trata de personas. Creo que de alguna manera me he referido a él a lo largo de la presentación. Lo otro que es fundamental es que entendamos que esta frase que se repite con tanta frecuencia de que la trata es una violación de los derechos humanos, no solo es una frase, en la realidad es así. Cuando hablamos de trata de personas, hablamos de violación de derechos humanos fundamentales, porque en el delito de trata de personas, contrario a lo que ocurre en otro tipo de delincuencias, la acción material del delito recae sobre la persona. O sea, en el delito de trata de personas, la persona es objeto de transacción, objeto de comercio, es quien se vende a quien se le vende. Y esto evidentemente reduce al ser humano al concepto de cosa u objeto. Y luego que hay obligaciones de los estados, en este caso del estado costarricense. Vieras que tengo una diapositiva, pero no la tengo acá, sobre el tema de la denuncia, que para mí es muy importante. En realidad yo me conozco muy bien el contenido de eso, y es que parte de esas obligaciones del Estado y que se ha materializado en nuestra legislación a través de varias leyes y códigos, es que existe por parte de las personas funcionarias públicas una obligación. Y ahí el legislador fue claro en señalar que lo que existe es una obligación, un deber de denunciar. En algunos supuestos, la persona puede, si quiere, denunciar o no hacerlo. En el caso de personas menores de edad y del delito de trata de personas, el Estado se refiere al tema de la denuncia como una obligación, no es un tema facultativo, que si yo quiero lo hago. Incluso en el tema de personas menores de edad, imagino que es de conocimiento de ustedes, el Código de la Niñez y la Adolescencia es claro en establecer en el artículo 49 la obligación que tienen las personas funcionarias de denunciar, y la normativa en el tema de denuncia de personas menores de edad incluso es muy amplia y muy clara en el sentido que dice la obligación es denunciar cualquier situación de sospecha o indicio de maltrato o abuso a personas menores de edad. La ley no le exige a las personas funcionarias públicas que digan qué delito es, simplemente se describe una situación y ya será o corresponderá a la fiscalía determinar si esa situación corresponde o no a un hecho delictivo, si es trata o es otro delito. En el caso concreto, incluso la ley dice y sanciona cuando una persona funcionaria pública conoce no denuncia. La obligación de denuncia, de acuerdo al artículo 134, dice que la denuncia se debe presentar de manera inmediata. La forma en la que la puede presentar es variada, no necesariamente tiene que ser que la persona se desplace hasta fiscalía, puede hacerla mediante un correo de manera escrita, un correo a la institución a donde se deba dirigir la misma. Y además, para cerrar, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que existen sanciones de índole civil, administrativo y hasta penal para aquella persona funcionaria pública que no, conociendo una situación de estas, no la denuncia de manera inmediata. Incluso a nivel penal existen tipos penales que sancionan el favorecimiento personal e incumplimiento de deberes y que podría eventualmente aplicarse cuando una persona funcionaria pública conoce la situación y no la denuncia. Yo sé que a veces dicen, pero es que yo no tenía, yo lo que manejaba era información muy vaga, yo no tenía el nombre de la persona que eventualmente está cometiendo el delito, no tenía la dirección. Aquí vuelvo a lo que les decía, la ley les exige que denuncien la situación, la obligación de ubicar el lugar, de identificar a las personas, bajo ese principio de debida diligencia le corresponde a la fiscalía,
y por el contrario no está dentro de las atribuciones de las personas funcionarias de ninguna institución pública que atiende directamente a personas menores de edad investigar. Ante el conocimiento de una situación que podría ser violatoria de derechos de personas menores de edad porque están sufriendo alguna forma de abuso o de violencia, lo que procede es la denuncia y la fiscalía tendrá que realizar lo que le corresponde, que ya sabemos que por el tipo de situaciones el Ministerio Público debe realizar la investigación con la mayor inmediatez de oficio, y agotando todas las fuentes de información a efectos de determinar si es delito, quién está cometiendo el delito y eventualmente identificar a posibles víctimas. A la Fiscalía han ingresado denuncias donde lo único que nos indican es un lugar. Hay un caso que incluso creo que ya se hizo hasta un abreviado donde la denuncia que ingresa al correo de la Fiscalía es una dirección. Nos dicen que en tal lugar hay una casa, da una dirección bastante precisa que tiene un portón rojo y que en ese lugar hay una mujer que tiene a otras personas en explotación sexual. No me dicen ni las edades de las víctimas, no me dicen si son hombres o son mujeres, tampoco me dieron el nombre de la tratante, solo hablaban de una mujer, pero ya con ese lugar, con esa ubicación en esa localidad, fue suficiente para ubicar el lugar, hacer las diligencias que la policía, de acuerdo a su expertise, realiza para finalmente determinar que efectivamente sí era un lugar donde se daba la explotación, que además de eso tenía 2 locales más, tenía una cantidad determinada de mujeres en explotación. Una vez que se logra determinar que efectivamente la actividad se estaba realizando, pues se procedió con las otras fases del proceso. En este caso se allanó el lugar, se detuvo a la persona y la investigación concluye que efectivamente la prueba y los hechos sí se estaban dando, se presenta acusación y en la fase de intermedia la persona imputada solicitó un abreviado para no tener que enfrentar el juicio oral y público. En resumen, la denuncia es fundamental para la fiscalía, sobre todo tratándose de personas menores de edad. La detección también es fundamental y el tema de ustedes pasa por ahí, empieza por ahí, por tener herramientas, conocimiento que les permitan detectar situaciones que podrían ser trata o que se sospecha que podría ser trata o donde hay indicios de que podría ser trata. Y ante esa detección, el paso a seguir sería la derivación hacia la fiscalía. Recién se terminó de elaborar un instrumento para la denuncia que se llama boleta de denuncia o de referencia institucional, que es como una guía que lleva a la persona funcionaria de cuáles son los pasos a seguir a la hora de denunciar esa situación. Y además, esta boleta abre la posibilidad de que la denuncia sea confidencial. Y aquí, para ir cerrando, decirles que la denuncia confidencial no es sinónima de denuncia anónima, pero que la denuncia confidencial sí permite, cuando a nosotros nos ingresa una denuncia confidencial, lo que hacemos es reservar los datos de la persona que denunció y la investigación se inicia solo con la descripción de la situación que nos están informando. Evidentemente es posible que en el contexto de la investigación la persona que denunció sea abordada por la policía a efectos de aclarar algunos detalles, pero en el expediente no va a figurar su nombre como la persona que denunció, sino va a ser una denuncia confidencial donde se reservan y se protegen los datos de la persona denunciante. Y ya ahora sí, para finalizar, decirles, la semana pasada vi una denuncia de una persona funcionaria de una institución, no era del MEP, pero que denunció en una fiscalía territorial. Yo en varias actividades les he hecho énfasis en que cuando ustedes, si por algún motivo tienen que hacer una denuncia a nombre de la institución para la cual laboren, ustedes cuando denuncian no le tienen que dar al fiscal ni su dirección, ni el número de su teléfono celular. La denuncia ustedes la están haciendo en calidad de personas funcionarias públicas y para efectos de datos de identificación lo que tienen que poner es el centro educativo en el que laboran,
el teléfono o el teléfono y o correo de la institución en que laboran y su documento de identidad. No están obligados a dar la dirección de su casa, tampoco están obligados a dar el teléfono celular, a menos que sea un teléfono institucional, pero el teléfono celular personal no tiene por qué quedar registrado en la denuncia que ustedes presentaron. Para eso, eventualmente, está el teléfono de la institución, el correo de la institución, y ese sería el medio por el cual la Fiscalía tendría que localizar a la persona funcionaria pública que presentó una denuncia. Esa era la presentación que tenía preparada para ustedes. Dejo de presentar y de acuerdo a lo que habíamos conversado, hay un espacio para preguntas. Muchas No sé cómo estaba gracias. con el tiempo, pero la verdad es que no pregunté el tiempo y después digo, ¡ay, Dios! No, está muy bien, se cumplió más bien con el tiempo establecido, doña Eugenia. Agradecerle más bien por su exposición y todo el tema desarrollado. Bueno, y queremos recordarles también a las personas participantes que por favor llenen el registro de asistencia que se encuentra en el chat. A continuación, ahora sí vamos a dar inicio con el espacio de comentarios y preguntas relacionadas con la presentación. Algunas consultas serán respondidas directamente por medio del chat de preguntas a cada persona. A continuación, Adriana Sequeira Gómez, jefatura de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, será la encargada de leer las preguntas planteadas por las personas participantes. Adelante, Adriana. Buenos días, muchas gracias y muchísimas gracias a doña Eugenia por esta importante exposición que sin duda alguna nos contextualiza y nos permite comprender más este delito. Varias personas anotaron en el chat que por favor se les haga llegar la presentación. Recordarles que, como bien lo indicó, la compañera Inés, específicamente a esas personas, que se le hará llegar a las personas que completen el registro que está disponible en el chat. La primera pregunta dice, en Ciudad Quesada, San Carlos, es frecuente ver familias extranjeras donde hay menores de edad vendiendo popis en la calle. Ninguna autoridad gubernamental hace nada. ¿Esto es trata de personas? Podría ser trata de personas. ¿Se acuerda que yo les mencionaba de que cada caso hay que analizarlo en contexto? A ver, la trata es diferente a la mendicidad, ¿verdad? Hay muchas personas que las vemos en una esquina pidiendo. ¿Cuándo es trata de personas? Y por eso es que como fin se habla de mendicidad forzada. En algunos casos, si las que están pidiendo son personas menores de edad, yo sé que por lo general lo que hacen es, están los papás y tienen a los chiquitos a la par, ¿verdad? En ese contexto, sí, evidentemente hay una situación de riesgo, de peligro, que a mi criterio sí merece la intervención del Estado, en este caso del Patronato Nacional de la Infancia, pero cuando lo que tenemos es a la persona menor de edad pidiendo, ¿verdad? Que es ella la que está ahí entre los carros pidiendo y sabemos que hay un adulto que es el que la está llevando y la está poniendo en esa situación, ahí sí podríamos analizar de que tenemos algunos elementos del delito de trata de personas. Aquí en San José yo he visto algunos y sí hay un riesgo. A ver, yo he visto a una señora ahí por una rotonda o una autopista donde los carros van bastante rápido, con una chiquita sentada en una sillita y ella con un letrero pidiendo. En ese caso, podríamos pensar que esa señora está instrumentalizando a su hijo porque evidentemente lo tiene ahí con un fin y es generar lástima, ¿verdad? Pero yo no podría decir que en ese caso es trata. Lo que sí podría decirles es que en teoría el Patronato Nacional de la Infancia debería de intervenir ante esa situación por el riesgo en el que está esa persona menor de edad. A ver, una persona menor de edad a altas horas de la noche o a cualquier hora del día, bajo el sol, la lluvia, etcétera, en vía pública, acompañando a un adulto, digamos, no son las condiciones ni es el espacio adecuado para el que
para una persona menor de edad, y podríamos pensar inclusive que esa persona menor de edad debería estar en el sistema educativo. O sea, ¿por qué no está recibiendo clases y está ahí en una esquina acompañando a la mamá? Para mí sí merece intervención. A partir de esa intervención, el patronato podría determinar que sí hay una situación de explotación hacia esa persona menor de edad, y en ese sentido el patronato debe comunicarlo a la fiscalía. Nosotros, si nos ingresa la denuncia, nosotros vamos a investigar, ¿verdad? Pero posiblemente si determinamos que lo que hay es una situación de pobreza, yo les hablaba de cuáles son las causas que están vinculadas con la trata. Aquí estamos hablando de una situación de pobreza, podríamos hablar, hoy si no, de negligencia, pero dicen que el derecho, bueno, dicen, en teoría no sé si eso se cumple, que el derecho penal, abrirle una causa a una señora que está ahí pidiendo ella, en compañía de sus hijos, abrirle una causa penal, estaríamos de alguna manera penalizando la pobreza, ¿verdad? Evidentemente, no me parece que no se intervenga, algunas autoridades deberían de hacerlo. En este caso, me parece que sería fuerza pública, con el PANI, con el apoyo de fuerza pública, y dependiendo de la información que se pueda recabar, podría ser que haya información suficiente para que nosotros investiguemos. Si a mí me entra un asunto de esos, posiblemente mande la policía, ¿verdad? La UJ o la Policía Profesional de Migración a que haga una investigación preliminar, y evidentemente casi el segundo paso sería decirle a la policía: coordine con el PANI y traslade al PANI hasta este lugar para que haga la intervención que a ellos les corresponde. Ya lo que pasa después que haga el PANI con esa mamá y con ese niño es otra historia. Nosotros normalmente esas denuncias, si nos ingresan, las investigamos, porque a priori, para llegar a la conclusión de lo que hay es una situación de pobreza, hay que hacer algunas diligencias. Pero realmente creo que la mayoría de gente ve eso como parte del paisaje, abro y cierro comillas, y a veces somos indiferentes ante estas situaciones de riesgo en el que están las personas menores de edad. Pensando en la persona menor de edad, que hay un riesgo definitivamente. No sé si fui clara. Bueno, la siguiente pregunta dice, como fiscal y desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es la importancia del sector educativo en la detección del delito de trata? ¿Existen reportes constantes de denuncias de parte del MEP? Le escuchamos. Las instituciones que están en prevención y que atienden de manera directa a la población, en este caso el MEP, y considerando la población meta, que mayormente son personas menores de edad, escuelas y colegios, es fundamental. Me parece que yo lo decía, que ante una denuncia que haga una de estas instituciones, estamos protegiendo derechos y facilitando el acceso a la justicia de estas víctimas. Lamentablemente son muy pocas, para no decir nulas. Podría hablar este año que recuerde 2 o 3 denuncias recibidas del MEP. Evidentemente me parece que también hay que reforzar en el personal docente las herramientas para detectar trata de personas, porque bueno, el delito es complejo. No sé si a través de la presentación ustedes pudieron ver que no es un delito sencillo de entender, pero para mí, si usted cuando revisa los conceptos fundamentales para entender y reconocer la trata de personas, consentimiento, que en el caso de ustedes no tienen que preocuparse por el consentimiento. Simplemente, si hay una persona menor de edad que está en una situación de explotación, eso es trata. Pero si analizamos el concepto de explotación y de sometimiento, con esos elementos me parece a mí que le pueden servir de guía o herramienta para afinar un poco la detección. Me parece que es fundamental entender y reconocer la trata de personas, porque lo que no se reconoce, lo que no se conoce, no se ve, y lo que no se ve, no existe. Y de verdad, son muy pocas, por no decir nulas, la cantidad de denuncias que ingresan por el delito de trata de personas.
Yo, Adriana, le voy a hacer llegar, supongo que eso se va a pasar por la CONAD, pero se la voy a hacer llegar, la puedo pasar ahora de manera directa, la boleta de noticia crimen, que me parece que esa boleta le sirve a la persona funcionaria como de guía, porque ahí está como el paso a paso de lo que tiene que poner cuando detecta una situación. Y yo siempre digo, no pasa nada si a mí me ingresa una boleta de referencia institucional o de denuncia donde el delito no era trata, o sea, no pasa nada, yo lo voy a coordinar con, si hay otro delito, lo paso a la fiscalía que corresponda. Si no hay delito y lo que hay es una situación de riesgo para una persona menor de edad, lo voy a canalizar ante el PANI, pero me parece que pasa más si no se hace la referencia, porque además los educadores, las personas educadoras no están obligadas a denunciar delitos, están obligadas a denunciar hechos y situaciones. La determinación de qué delito es y de si es delito nos corresponde a nosotros. Muchas gracias. Y en relación con muchas gracias. En relación con esto que usted expone, hay una pregunta que se relaciona. Dice, ¿qué señales se detectan en el centro educativo en el marco de esas denuncias? O sea, ¿qué es lo que lleva al funcionariado del MEP a presentar las denuncias? En algunos, o sea, vieras que algunos indicadores de trata en personas menores de edad pueden ser indicadores, son como, no son indicadores específicos, pueden corresponder a otras situaciones, pero ausencia, ausencias injustificadas, estos chicos que se escapan del colegio, no sé cómo le dicen ahora, si son fugas del colegio, escape, los que hay muchos chicos que sencillamente dejaron de ir al colegio, chicos y chicas, y resulta que cuando nosotros hacemos la entrevista nos damos cuenta que dejaron de ir al colegio porque estaban en una situación de explotación. Y yo sé que se habla de deserción escolar, yo a veces siento que el sistema también no tiene los elementos como para mantener al chico o la chica en el sistema educativo. Hay casos que los papás, sí tenemos algunos papás que nos han denunciado donde nos dicen, mire, es que de repente me apareció manejando dinero, se iba a hacer las uñas, cosa que yo no tengo dinero para pagarle el manicure o que le pinte las uñas, tenía un teléfono celular que no sé de dónde lo sacó, un cambio, digamos, en las condiciones, en la obtención de dinero o de bienes materiales que no corresponde y que no provienen de la familia, a veces, relaciones tempranas, impropias. En ocasiones, detrás de esa relación temprano impropia hay una situación de explotación, porque no lo dije, pero muchas veces los tratantes son las parejas, ya sea en unión de hecho o matrimonio de las víctimas, y en el caso de personas menores de edad. Hace unos días yo leí una denuncia de una chica que leyendo la denuncia, habían como por lo menos 5 delitos de relaciones impropias con diferentes personas, ¿verdad? En una de estas, había digamos, una restricción a la libertad ambulatoria de esta chica. En ocasiones, el consumo de drogas, por eso digo que es tan difícil, muchas de estas chicas, inician consumiendo droga y esa es la puerta, lamentablemente, que abre otras puertas y otras vulnerabilidades, y entonces muchas chicas que ya tienen están en consumo, resulta que la forma de pagar el consumo es a través de tener relaciones sexuales con los clientes que los vendedores de droga les consiguen para, para pagar la deuda. O sea, hay una gran cantidad de aspectos que podríamos analizar, pero desde la experiencia esos han sido unos, sobre todo el tema económico, me parece, porque muchas de estas chicas, digamos, la principal vulnerabilidad, yo les hablaba de que la mayor cantidad de situaciones de trata están vinculadas a contextos de vulnerabilidad económica. Entonces, muchas lo que quieren es tener acceso a dinero para a partir del dinero poder comprar
ropa, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Y en los centros educativos, lamentablemente, casi siempre la captación se da a través de un estudiante que está en el centro educativo. Que no es para echar a la estudiante que está en el centro educativo, porque, digamos, la Fiscalía hace un análisis distinto de cuál es el nivel de participación y entendemos que el delito lo comete el que está instrumentalizando a esa persona menor de edad para captar a otras chicas. Hablamos a veces de que una chica en un centro educativo puede lograr captar a 4 o 5 chicas más en el mismo centro educativo, porque además que esa chica sabe cuáles son las necesidades de estas otras chicas y ese es el enganche, ¿verdad? Que siempre es el tema económico. Y a veces algunas familias con algunos problemas de manejo de control y demás, algunas mamás que le dicen, voy a ir con fulanita a tal lugar, y la mamá dice, sí, vaya, ¿verdad? Así como si fuera que van a ir al parque de diversiones con débiles controles por parte de la familia. Entonces, al final se combinan una serie de elementos que hacen que sea posible que en los centros educativos estudiantes capten a estudiantes para estos fines. Pero evidentemente siempre hay un adulto detrás de eso. O sea, no hablamos de que la red de explotación es manejada 100% por la persona menor de edad. Muchas gracias. Dice, usted explicaba que la persona tratante puede ser alguien de confianza o funcionario público. Pregunta, ¿han existido casos en los que participe personal ligado al sector educación como tratante? En esos casos, ¿qué coordinación se realiza con el MEP para la protección de las personas menores de edad? Sí hemos tenido casos de personas funcionarias vinculadas, pero no exactamente al delito de trata, sino tuvimos un caso relacionado con abuso, material que contiene imágenes de abuso sexual a personas menores de edad. En estos casos, la Fiscalía siempre va, si tenemos plenamente identificada a la persona, nosotros le vamos a pedir al funcionario medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares, la primera va a ser que esta persona no esté en espacios ni labore en espacios donde tenga contacto con la persona menor de edad. Esa información nosotros la estaríamos canalizando a través, hay un correo dispuesto para tal efecto y nosotros estaríamos comunicando la medida cautelar que se ordene por parte del juez. Que me parece que esa medida cautelar le facilita mucho la actuación al Ministerio Público porque sobre esa base puede proceder a lo interno con la reubicación, porque no en todos los casos podemos pedir prisión preventiva, pero pues si se pide prisión preventiva también se comunica para que ustedes sepan que ya esta persona tiene una medida cautelar, en este caso privativa de libertad, o cuando hay sentencia condenatoria también se comunica, porque hay una circular del Ministerio Público que obliga, que yo no sé qué tanto se cumplirá, pero bueno, hay una circular que nos obliga que en estos casos lo comuniquemos directamente al MEP, ya sea por medidas cautelares o por una sentencia condenatoria, para que ustedes a lo interno procedan de acuerdo a la regulación específica. Muchas gracias. Usted hablaba de violencias institucionales que inciden en la trata. ¿Cuáles podrían ser esas violencias institucionales que propician este delito? A mí me parece que, y perdón, esa es mi forma, así lo entiendo yo, tal vez esté equivocada y de verdad no estoy diciendo que sea dueña de la verdad absoluta. A mí me parece que en muchas ocasiones los chicos son excluidos del sistema educativo. Para mí eso es una violencia institucional. O sea, el sistema educativo es un factor de protección. Y de alguna manera el que esté fuera del sistema educativo lo pone en una situación de mayor riesgo. A veces estos chicos o chicas terminan en condición de calle, el acceso a los servicios de salud. A veces de pronto, a ver, una chica de 13 años. A mí no me pregunte si ese procedimiento es el correcto o no es el correcto. Que llega, que
que no tiene documentación, no tiene documento de identidad y su condición migratoria es irregular. Que llega a un centro de salud quien la lleva es la tratante, que no tiene ningún vínculo, ¿verdad? Por apellidos, o sea, simplemente alguien con quien vive, pero que la tiene en explotación. La lleva a que le pongan este método anticonceptivo implantón. Yo no digo que no se lo pongan, pero a ver, simplemente le pusieron el dispositivo, la inyección, el aparato y nadie preguntó nada más. Lo dieron como una forma de evitar un embarazo no deseado, lo cual está muy bien. Pero a ver, ¿por qué una chica de esa edad que no tiene condición migratoria regular, que estaba con una persona que no sabemos quién es, fue a solicitar ese método y nadie preguntó? En el tema a veces de relaciones impropias, que cuando hablamos de relaciones impropias podríamos estar hablando además de situaciones de explotación. Yo he sabido casos donde la chica que estuvo en explotación, que queda embarazada producto de la explotación, tiene al bebé. Yo digo que es que algunas instituciones como que lo ven todo en neutro. Llega a tener al bebé a un centro hospitalario menor de edad, se supone que hay un protocolo, y yo sé que ellas dicen que no, que el papá se fue, que no saben quién es y todo eso, pero en algunos casos, recuerdo uno en específico donde la chica nos contaba que la funcionaria que la atiende después del parto le pregunta, ¿y el papá se va a hacer cargo? Ella dice que no, y eso fue todo lo que le preguntaron. Y esa chica tuvo 3 embarazos en condiciones de cautiverio, donde el padre de los niños era el explotador, era el tratante. Entonces yo siento que a veces el sistema le falta como tener esa mirada distinta en algunos casos. Para mí eso es para mí esas son formas de violencia. Está la violencia a nivel de las comunidades, ¿verdad? De cómo a estas personas menores de edad, de alguna manera, usted escucha diciendo, no, es que yo lo he escuchado, es que esa niña ya está perdida. Yo digo niña porque ellos no le dicen niña, ¿verdad? Utilizan otra, está perdida, se dedica a eso porque su mamá se dedicó a eso y saben que la está explotando es la mamá y para la comunidad no hay nada, digamos, que analizar, sencillamente normalizaron o aceptaron la situación y de alguna manera a veces hasta culpan a la persona menor de edad. Muchas gracias, doña Eugenia. Y la última pregunta sería, bueno, más bien una ampliación. Si puede ampliar la diferencia entre denuncia anónima y confidencial. La pregunta en concreto, ¿una persona funcionaria puede pedir expresamente que la denuncia sea confidencial? Sí, la denuncia, creo que la denuncia anónima, ingresan muchas, sobre todo las hacen a este sistema de llamadas confidenciales del OIJ, que ellos tienen un número para que la gente llame y denuncie de manera anónima, que el OIJ denomina SICOS. La denuncia confidencial, al contrario, digamos, nosotros sí requerimos los datos de la persona, pero esos datos, con esos datos hacemos lo que se llama reserva de datos. Los datos quedan en un legajo paralelo de prueba reservada y en el expediente solo se inserta la información de interés. Inclusive a veces hasta la información se le da otra redacción para que de la redacción no se sugiera quién fue, de dónde provino la información. Sí, pueden hacerlo y de hecho la boleta de noticia crimen tiene la posibilidad y si la persona dice que necesita que se maneje de manera confidencial, nosotros hacemos este trámite. Por un lado, ponemos toda la información que nos entró, porque también eso le sirve de protección a la persona funcionaria. El día de mañana se presenta algo y dice, no, yo denuncié de manera confidencial, pero la denuncia existe. Y en el expediente principal, o sea, al que van a tener acceso las partes, simplemente ponemos, se recibió información confidencial de que
una persona menor de edad que vive en tal lugar es víctima de explotación sexual por parte de su madre. Y eso es lo que agregamos al expediente principal y eso es lo que va a ver la posible persona tratante, inclusive la víctima. Sí se puede hacer. Lo que sí yo siempre llamo la atención es que, a ver, datos confidenciales no significa el anonimato. Lo que significa es que en el expediente no van a aparecer, pero posiblemente el OIJ pueda llamar a esa persona porque necesita, digamos, que le precise más la dirección de esa persona. O que le dé algún otro dato que no venía en la referencia. Y también, digamos, se trabaja con el OIJ y se le pide al OIJ que cuando haga el informe, no haga referencia a la persona que dio la información, que ponga sencillamente fuentes confidenciales o persona que solicitó guardar la confidencialidad. Aquí hay que tener cuidado, porque recordemos que al frente de esta posibilidad de reserva de datos existe la obligación de denunciar, ¿verdad? Entonces, podemos, digamos, buscar como un punto de equilibrio, sobre todo para algunas localidades donde si el docente o la docente pone la denuncia, eso va a ser de conocimiento de toda la comunidad, por lo menos de cierta cantidad de personas, entonces sí le podemos proteger los datos, pero que sepan que la denuncia confidencial no es sinónimo de que ya no tengo que denunciar. O sea, sí es importante que denuncie bajo esa premisa de reserva de datos. Muchas gracias. Bueno, de esta manera cerramos el periodo de preguntas. Muchísimas gracias a la señora fiscal y continuamos con Victoria, quien hará el cierre de la actividad. Buen día. Bueno, muchas gracias por las consultas y comentarios realizados a la persona expositora. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento por sus valiosos aportes y a todas las personas que se conectaron al webinario, de igual manera agradecerles. Además, queremos agradecerle al Instituto de Desarrollo Profesional por el apoyo brindado para realizar esta actividad. Les recordamos, por favor, llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat. Asimismo, se les recuerda que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.